Quiero saludarte con el deseo de que la bendición de Jesús te acompañe en este día, que realmente puedas disfrutar de su presencia, de su verdad y de su maravillosa gracia. Y que a pesar de que tal vez estés pasando por diferentes luchas, puedas saber de que el Señor camina contigo. Tienes un Dios en los cielos que te ama, que te anhela y que cada día va a estar disponible para ti. Solo tienes que invitarlo a tu corazón. Y ahora queremos compartir palabra de Dios y como cada día queremos acercarnos hasta el libro de Génesis. Acompáñame allí hasta el capítulo 20 y ya cerrando la historia de Abraham. Esta historia de Abraham que demostró falta de fe, que no dio un testimonio claro, no dio un buen testimonio, sino que por el contrario, él tuvo que aprender una enseñanza de que Dios puede tener hijos en las naciones paganas, en aquellos pueblos que según los conceptos de los creyentes pueden ser personas desechadas por Dios, pero que no obstante el Dios del cielo se revela como a este rey Abimelec en sueños, en el cual en ese diálogo este rey reconoce su integridad, por el cual Dios lo detuvo de pecar. Y ya analizamos y reflexionamos en ese contraste entre las actitudes y el testimonio de Abraham y este rey Abimelec. Y después de que en el versículo 9 Abimelec le dijera a Abraham: lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. En el versículo 10 Abimelec le pregunta a Abraham: ¿en qué pensabas para que hicieses esto? Y yo imagino que esa pregunta fue como un aguijón en la mente y en el corazón de Abraham. Porque más allá de que se la haya hecho a Abimelec, Abraham bien podía entender de que esa pregunta podía claramente venir de parte de Dios. Sin ninguna duda de que el Señor, por medio de Abimelec, le estaba diciendo a Abraham: ¿en qué pensabas para hacer lo que hiciste? Para decir lo que dijiste, para actuar de la manera que has procedido. ¿En qué estabas pensando, Abraham? Y esa pregunta en ocasiones claramente podemos hacérnosla nosotros cuando procedemos de una manera contraria a lo que es la voluntad de Dios, conociendo cuáles son los principios de su palabra y cuál es el testimonio que Él espera de nosotros. En ocasiones tomamos decisiones equivocadas, hablamos de una manera incorrecta y peor aún, procedemos de manera injusta. Y ante la pregunta de Abimelec, Abraham responde, versículos 11 y 12, diciendo: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Pero la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y allí Abraham presentó a lo que era su criterio una justificación. Ese era el pensamiento de Abraham. Cuando Abimelec le pregunta: ¿qué pensabas para que hicieras lo que hiciste? Abraham pensó que en ese lugar no había temor de Dios. No podía ser de que en esa tierra de paganos pudiera haber alguno que creyera en el Dios del cielo. Ese era el pensamiento de Abraham. Y en realidad eso era un prejuicio. Él presuponer que no había personas con el temor de Dios en esos lugares, en esas tierras. Y lo segundo que dice Abraham es justificar su declaración de que Sara era su hermana, diciendo de que en realidad lo era porque era hija de su padre, pero no hija de su madre. En realidad era una media verdad, pero una media verdad termina siendo una mentira. Una verdad oculta es una mentira abierta. Ante la pregunta de Abimelec: ¿qué pensabas, Abraham, para que hicieses esto? Abraham pensaba que él, con sus criterios, con sus puntos de vista, podía manejar la situación. Y en ocasiones, como hijos de Dios, también pasamos por esas mismas experiencias. En ocasiones tal vez predomina el prejuicio que nos lleva a justificarnos en nuestras acciones equivocadas. En otras ocasiones ocultamos parte de una verdad, de una realidad, para sacar ventaja
o tal vez para cubrirnos, para protegernos, como fue en el caso de Abraham. Pero Dios llama a sus hijos a vivir, a relacionarse con el principio de la verdad. El apóstol Pablo, escribiéndole en la carta a los Efesios, le dice en el capítulo 4, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí el consejo es: desecha la mentira, habla la verdad con tu prójimo, cualquiera éste sea creyente o no, sea cristiano o no lo sea. El principio es que un hijo de Dios tiene que hablar siempre con la verdad, porque todos, por creación, son hijos de Dios. Y como ya lo hemos dicho, no te hace hijo de Dios la doctrina que tú tengas, la iglesia a la cual perteneces. Lo que te hace un hijo de Dios es que puedas tener los principios de su reino, los principios morales en tu corazón y los vivas. Versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y en ese momento, en ese incidente de Abraham, allí en la tierra de Gerar, esa tendría que haber sido su actitud, sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Él tendría que haber dado palabra de edificación, hablando con verdad, procediendo con rectitud, y de esa manera haber sido un testimonio fiel para aquellos que lo rodeaban. El Dios de toda verdad, mi querido amigo y amiga, desea de cada uno de sus hijos que podamos proceder con justicia, con verdad, sin prejuicios, pero con el firme propósito de ser un testimonio que refleje su imagen a toda persona que nos rodea. Me despido con el deseo de que permanezcas este día en la presencia de Jesús. Que Dios te bendiga.